Bueno, y vamos con la noticia del momento, las 8 medidas anunciadas por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social a través de su presidente Roberto López Gómez el día de ayer. Y es precisamente nuestro entrevistado de esta hora para que nos dé más detalles sobre lo ocurrido ayer en este importante anuncio y algunas reacciones que se han generado, por supuesto, a lo largo de esta mañana en los diferentes medios de comunicación y algunos conocedores de este importante tema que tiene que ver con la seguridad social de los nicaragüenses, uno de los temas más sensibles en los últimos años. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, por acompañarnos. Gracias. ¿Qué podemos decir en cuanto a las reacciones que se han generado ya a lo largo de esta mañana? Y antes de comenzar a adentrarnos más en el tema, porque hay algunas dudas en cuanto a lo que hay que explicarle, sobre todo lo que están aportando actualmente los empleadores, lo que están aportando actualmente los trabajadores, cómo va a quedar esta cifra oficialmente y qué tanto impacto puede tener esto. Pero vamos de atrás para adelante, les decía. ¿Qué podemos decir sobre el INS en cuanto a su breve reseña histórica? Bueno, primero que nada, felicidades por los 23 años de TV Noticias, que es un noticiero muy visto entre la población nicaragüense. Bueno, hay que recordar que el Seguro Social fue creado en el año 56 y durante todos estos años ha estado funcionando como un modelo de seguridad social solidario, que se le llama, en el cual los trabajadores del día de hoy pagan las pensiones del día de hoy. De igual manera, los trabajadores cuando cotizan para salud, pagan los servicios de salud de los propios trabajadores y de los pensionados del día de hoy. Entonces, esto es diferente a un sistema de ahorro. En un sistema de ahorro, uno va ahorrando y en base a lo que cotizaste es que te van pagando tu pensión. En los sistemas solidarios, las pensiones están establecidas en base a los niveles de vida, a los niveles de salario que tiene la población en este momento, y los pensionados reciben una pensión que está relacionada por lo menos con el salario mínimo o superior y no con lo que hayan aportado en aquellos tiempos, en tiempos anteriores. De manera que este sistema solidario se tiene que ajustar periódicamente para compensar la cantidad de pensiones que estamos teniendo, el aumento de pensiones que estamos teniendo, que también se compensan con el aumento de empleo, el aumento de salario, pero hay ciertos momentos en que se desajusta ese nivel de ingresos con el nivel de egresos, y lo que tenemos que hacer es ajustar las tasas de cotización, ajustar el nivel de las pensiones para que esto se vaya sosteniendo en el tiempo. Las soluciones mágicas, como se planteó en algún momento en Nicaragua con el sistema de ahorro de pensiones, no existen. Los sistemas de seguridad social siempre tienen que estar periódicamente revisándose, haciendo ajustes para compensar los cambios en la demografía, el envejecimiento, los niveles de salario. Y lo vemos en todos los países del mundo. En todos los países del mundo, cada cierto periodo de tiempo hay ajustes para resolver los problemas de los pensionados y apoyar también a los asegurados. En toda Europa, en Estados Unidos, en España, en México, en el propio El Salvador, se han venido haciendo ajustes para garantizar que se puedan cubrir los derechos de la seguridad social. Y el gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario tienen como uno de sus principios fundamentales garantizar los derechos de todos los nicaragüenses, y particularmente en este caso garantizar los derechos de la seguridad social, a la seguridad social de los pensionados y los asegurados. Estas 8 medidas anunciadas el día de ayer resuelven el problema inmediato, ¿o tendremos que enfrentarnos a nuevos cambios a corto plazo? Como te digo yo, cada cierto periodo de tiempo hay que seguir ajustando. Nuestros cálculos indican que estas medidas van a poder ayudarnos a sostener el sistema durante unos 10 años. Pero previendo que hay cambio en el número de pensionados, hay más gente que está viviendo más tiempo, entonces tendremos que ir cada 5 años y viendo, revisando, ajustando para seguir dándole sostenibilidad a este sistema. No existe un sistema de seguridad social donde se haga una cosa ahorita y se resuelva el problema para siempre, porque estos sistemas son muy complejos, dependen de la cantidad de salario, de la cantidad de empleados, de la cantidad de pensionados y del monto de estas pensiones. De igual manera, en el caso de los servicios de salud, el aumento que hemos tenido en servicios de salud del Seguro Social
ha producido un aumento del gasto, pero ese gasto ha significado que más pacientes son atendidos por cáncer, más pacientes son atendidos en hemodiálisis, más pacientes reciben tratamientos de cateterismo cardíaco y más pacientes adultos mayores han estado recibiendo servicios de salud que antes no los podían recibir. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre esta solución que está planteando el INS ya de manera oficial y lo que estaba proponiendo el Fondo Monetario Internacional? O sea, es que el Fondo Monetario Internacional dio una serie de recomendaciones y ya se discutió con el Fondo Monetario Internacional y ellos están claros que las medidas correctas para Nicaragua son estas que estamos aplicando. Aumentar la edad de jubilación, que es una de las cosas que ha hablado muchas personas, no nos resuelve nada porque eso resuelve el problema en el larguísimo plazo, pero en el corto plazo en Nicaragua la edad de jubilación mayor de 60 años no es viable, no está relacionada con la demografía del país. Por eso, igual, el aumento de las semanas de cotización lo que haría es que una tercera parte de las personas que se jubilarían el año que viene, si aumentáramos esas 100 semanas de cotización, que es una locura, entonces significaría que 30% de las pensiones iniciales del próximo año no se otorgarían porque nunca va a llegar ese 30% a tener 850 semanas, debido a que el tipo de empleo que tenemos en Nicaragua es un empleo relativamente precario donde una gran cantidad de personas solo cotizan parcialmente durante el año. Entonces no es cierto que uno logra 750 semanas en 15 años. Eso se logra si trabajaras las 52 semanas del año. Sin embargo, una parte importante trabaja nada más temporalmente. Por ejemplo, los cañeros, los mineros, el sector construcción no trabaja las 52 semanas. Por eso, lo más importante, esa medida es incorrecta en Nicaragua, haría que menos personas tuvieran pensión. Por eso, lo más importante del anuncio del día de ayer no fueron los 8 cambios, sino las cosas que no cambiamos, porque la población estaba preocupada acerca de estas noticias que venían circulando que eran inapropiadas. La verdad es que las 4 cosas que no se van a cambiar son la edad de jubilación no va a aumentar, se va a mantener en 60 años, de igual manera no cambian las semanas de cotización, de forma que en Nicaragua se va a continuar con 750 semanas como la cantidad de semanas cotizadas para recibir una pensión. La otra cosa que no se va a cambiar es el 13º mes para los pensionados, que en algún momento alguien salió con esa brillante idea de que se quitara el 13º mes. No se va a cambiar la ley en ese tema y el 13º mes de los pensionados va a continuar. Y finalmente, el tema de las pensiones reducidas. Y ahí hay un problema con el concepto de pensiones reducidas. Hay algunas personas o algunos expertos, llamémosle, que dicen que las pensiones reducidas son regaladas, que no se las ganaron estos trabajadores, y eso es completamente falso. Las pensiones reducidas se le dan a personas que han cotizado entre 250 semanas y 750 semanas. Son personas que cotizaron, son trabajadores que cotizaron, y la ley ya lo tenía contemplado, el tema de las pensiones reducidas, de manera que reafirmamos una vez más el día de ayer que las pensiones reducidas se mantienen, que las va a seguir pagando el Seguro Social como es su obligación, y que no vamos a suspender el otorgamiento de nuevas pensiones reducidas. Las pensiones reducidas van a continuar otorgándose nuevas pensiones reducidas porque volvemos al tema. Una parte importante de la población, de los trabajadores, particularmente de los empleos más precarios, no llega a las 750 semanas, pero cumple 60 años con 250 semanas o más. Esas personas van a seguir recibiendo pensiones iniciales. Tenemos un pequeño recuadro ahí, tengo entendido, cuál es el aporte que ofrecen los trabajadores, cuál es el aporte que ofrecen la parte empleadora, incluso el Estado también está asumiendo alguna parte de su cuota. Entonces, aquí. Por favor, si nos explica. Esto es, digamos, el resumen en el caso del régimen integral. Este es el resumen de lo que se planteó en los 8 cambios, de los artículos que se plantearon ayer. Como ustedes pueden ver en el cuadro superior, en color negro, ustedes encuentran la tasa de cotización actual, pues la tasa de cotización antes de los cambios. En el cuadro inferior, de color celeste,
están cómo va a quedar la tasa de cotización una vez que se haya aplicado todos los cambios que se aprobaron el día de ayer. Entonces, en la columna de IBM, que significa invalidez, vejez y muerte, que es la rama que cubre, que paga las pensiones, lo que se está planteando es que los trabajadores que actualmente cotizan 4%, van a cotizar 4.75%. Ustedes pueden ver en la tabla negra 4% IBM para el trabajador. Ahora en la tablita celeste, que es la nueva regulación, va a ser 4.75 para el trabajador, es decir, un incremento de 0.75 para el trabajador. En el caso del empleador, estamos incrementando de 10% a 13.5%, pero ese incremento va a ser gradual, se va a aplicar desde el año 18 hasta el año 20. En este año, en julio, la tasa de cotización del empleador va a pasar a 12%, el 19 va a pasar a 13% y en el año 2020 va a pasar a 13.5%. Es importante aclarar que dentro de los empleadores también está el empleador público, el Estado como patrón, el Estado como aportador de la cuota patronal. Entonces, no es cierto que ese porcentaje solo se aplica al sector privado, también se aplica a los trabajadores del Estado. Finalmente, en la columna de invalidez, perdón, enfermedad, maternidad y accidente, lo que se está planteando es un crecimiento de 0.25, pasa a 1.25, lo que aporta el Estado para la rama de salud. Bueno, a propósito de la parte del empleador, yo quiero quedarme en esa parte. Dice el Consejo Superior de la Empresa Privada, vamos a acudir por inconstitucionalidad por esta medida del INS. ¿Se puede? No sé, yo creo que no, pero ellos tienen derecho a aplicar lo que ellos consideren que sea apropiado, pero lo que estamos haciendo nosotros es cumplir lo que establece la Ley de la Seguridad Social. El COSEP fue llamado, usted lo dijo ayer, a participar. Sí, no, además de eso, y ellos tienen un puesto en el Consejo Directivo de la Seguridad Social que desde hace varios meses no lo ocupan. Pero independientemente de eso, el Consejo Directivo es la autoridad establecida por la Ley de Seguridad Social para hacer los balances y los cambios correspondientes. El Consejo Directivo toma su decisión en base a los estudios actuariales y en base a la comisión que se había formado desde hace varios meses también con el Ministerio de Hacienda, el Banco Central y los propios técnicos del INS, tomando en cuenta las recomendaciones del BID, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Se sacó un paquete de medidas, se fueron seleccionando en base a cuál era la más viable, y la función del Consejo Directivo, la más importante, está establecida en el articulado de la ley, que dice que tiene que cambiar las tasas de cotización y cambiar los beneficios de acuerdo a las necesidades y a las realidades actuariales. Esa resolución del Consejo Directivo se envía a la Presidencia de la República y el Presidente de la República ha decidido acoger este cambio que se está planteando y esperamos que sea publicado en la Gaceta el día de mañana. Nos dicen que se nos terminó el tiempo y me quedó el 90% de las preguntas. Así es, qué barbaridad. Pero bueno, otra vez felicidades por 23 años de TV Noticias y estamos a la orden siempre. Muchas gracias por la invitación. Rapidito, no me quiero ir sin el 5% que tiene que aportar pensiones. Ahora exactamente las pensiones. Los pensionados van a aportar a partir del año 2018, a partir de julio de este año van a aportar el 5% de sus pensiones para servicios de salud. Eso les va a garantizar que ellos puedan tener una cobertura de servicios de salud igual que los asegurados activos, porque hay algunos casos en que todavía no se le han brindado los servicios apropiados a esos asegurados. Pero una parte muy importante de este cambio es que actualmente las personas que tienen pensión de invalidez no reciben servicios de salud, así como estaba planteado en la ley y en el reglamento. Al aportar 5%, las personas que tienen invalidez van a poder recibir servicios de salud igual que cualquier asegurado activo. Ese es un logro y un avance más en restituir derechos para los trabajadores, para los pensionados del gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Vamos con Frida Montes, tiene más informaciones a esta hora.